Hola, hoy es un momento, bueno, a mí me encantan estos momentos y estos espacios para compartirlo porque puedo agradecerle a la gente que está escuchando, que agarró un ratico para tomarse el tiempo de escucharnos un poquito más, de aprender un poquito más, de conectarnos y de unir esa historia con la de nosotros, porque eso es lo que básicamente queremos, historias hiladas. Así que bienvenidos al día de hoy. Hoy va a ser un día muy bonito porque va a ser un rato dedicado a ese espacio de ser mamá, ¿sí? Y para esto tenemos una mamá que yo admiro profundamente. Dios me dio la oportunidad de conocerla de una manera como casi nadie se conoce, que es en cualquier aplicación, y de repente surgió una amistad muy bonita, así que yo, bueno, soy una agradecida de la vida por esas sorpresas que a veces ni nos esperamos, y ella es una de esas sorpresas que nos trae la vida. Ella se llama Verónica Mendoza, ella es ingeniera electrónica de la Universidad Santiago Mariño en Venezuela, pero eso, digamos que lo dejamos ahí un ladito porque es mamá al 100% de dos hermosas niñas, Emma y Sofía, y que es un ejemplazo de cómo una mamá puede transformarse. Yo quiero que primero darte la bienvenida, tenerte aquí es para mí Gracias, gracias. no solamente porque, bueno, la admiro profundamente, sino también por todo lo bonito que a veces uno no, digamos, no ve, ¿sí? A veces uno Claro, como mamá en el día a día no vemos, pero el resto que estamos mirando, admiramos mucho lo que cada mamá a veces hace en las casas y hacemos, ¿no? Así que bueno, bienvenida, Vero. gracias, amiga. Bueno, sí, nos conocimos por casualidad. Eso es una aplicación de canto, que nos gusta cantar, ¿no? A las dos nos gusta. Nunca, nunca, de verdad, nunca me imaginé poder ser esta amistad tan bonita y que llegáramos a este punto, ¿no? De que ser invitada en tu programa, pues es un honor para mí. Y bueno, de contar quizás un poquito de mi vida, de mi experiencia y quizás alguien se identifique, se sienta como afinidad con lo que yo he vivido, que quizás yo diga, ay, es fuerte para mí, pero otras personas también han vivido otras cosas más fuertes, entonces como conexiones, ¿no? Igual que yo tengo amigas que ya tienen niños con también tipos de discapacidades y hablamos y a pesar de que no son las mismas cosas porque cada caso es único y totalmente diferente, pero siempre hay como esa afinidad y ese compartir porque como se siente la mamá casi siempre es igual entre todas, ¿no? Parecido, pues. Bueno, fíjate que en contexto tú tienes dos niñas y una tiene una capacidad diferente, ¿sí? Correcto. Es una de esos angelitos que vienen son maestros. Yo siento que son maestros siempre, son maestros de vida, ¿no? Y muchas Me veces enseñan. cuando veo a Enita, la veo y digo, es una maestra de vida. Y yo quiero saber, ¿cómo fue ese primer momento donde, o sea, tuviste que transformar tu vida de trabajar, de estar todo el día, corre para acá, corre para allá, y de repente conseguirte que no solamente que eres mamá de dos, sino que eres mamá de dos y una tiene una capacidad diferente. Claro, son morochas, como dicen acá en Argentina, mellizas, ¿no? O sea, Mellizas, tienen la misma edad. Entonces, ya tener varios hijos es complicado, tenerlos al mismo tiempo, yo creo que se torna un poco más complicado. Y cuando sucede esta situación de que, bueno, voy a contar primero más o menos cómo es la historia, ¿no? Yo salí embarazada y no es algo que estaba buscando, pero planificando como tal, pero tampoco estaba así como que, bueno, si llega, llega, ¿no? Entonces, bueno, quedamos embarazados y fuimos a hacer todas las pruebas, nos dijeron que sí. El día que nos vamos a hacer el eco, casi, o sea, por poquito se desmayó mi esposo. La enfermera le colocaba alcohol con un algodón porque le decía, pero el doctor decía, ay, déjala tranquila, lo que pasa es que está asustado porque le acabo de decir que son dos y el doctor decía, voy a buscar un tercero y él, ¿cuál tercero? Sí, nosotros no nos sometimos a ningún tratamiento, ¿cuál tercero? Entonces, de verdad estaba que se desmayaba. Yo también decía, ay, cuando vea el eco voy a ponerme a llorar cuando me dice el doctor,
No, yo sentí un frío por todo el cuerpo, yo, me está echando broma, no, no, son dos, y vamos a buscar el tercero, ay, se salvaron, decía, no hay un tercero. Nosotros no lo podemos creer, y bueno, ahí comenzó como que todo el proceso, el embarazo lo llevamos normal, como lo lleva cualquier persona. Sí estábamos enfocados de que queríamos un parto humanizado, hicimos cursos, queríamos que un parto en la casa, en agua, ¿no? O sea, En nosotros, a todos lados, sí, o eso sea, no sabe ella. todo, humanizado, o sea, de verdad que estábamos como que preparados para una cosa total, y mi doctor me decía, tu caso es diferente, recuerda que son dos, hay que tener paciencia, hay que esperar, recuerda que las cosas cambian en el camino. Él como que me venía preparando, ¿no? Así como que tienes que cuidarte mucho, no sé qué, y yo, bueno. Y sí, nosotros siempre hacíamos los controles y todo bien, de verdad todo fluía bien. Ya cuando llegué a la semana 32, que cumplí la semana 32, me empecé a sentir como pesada, yo decía, ay, siento algo como en mi cuerpo, y yo me medía, mandaba a medir la presión, pero salía bien cada vez que la medía, y yo, bueno, qué raro, pero yo me siento extraña, ¿no? Y bueno, pasado casi íbamos a llegar a la semana 33 y un buen día a las 6 de la mañana siento ¡fum!, que rompí fuerte. Y yo, como ya habíamos hecho el curso, y a pesar de ser primerizos, estábamos preparados. Ay, entonces, decía mi esposo, ¿te orinaste? Yo le digo, ¿cómo me voy a orinar? Yo sé que rompí un puente. Llamamos al doctor y ahí salimos de emergencia a la clínica. Tardaron varias horas en atendernos por un tema del seguro y todas esas cosas. Cuando me dijeron, mira, lo tuyo tiene que ser una cesárea de emergencia, no puede ser un parto, o sea, no esperes que el curso que hiciste, ¿no? O sea, y yo no, yo entiendo. Entonces hicieron la cesárea de emergencia, nacieron las niñas prematuras, tuvieron, como tardaron en sacarlas desde el momento en que se rompió la frente, tuvieron que darle surfactante, llevarlas inmediatamente a la terapia intensiva. Pues, ellas nacieron, yo las vi rapidito y se las llevaron de inmediato para resucitarlas, colocarles oxígeno. A Emita, que bueno, siempre es la que estaba como más complicada, le colocaron el respirador. Y bueno, ahí comenzó toda esta historia, ¿no? Entonces, nosotros nos quedamos esperándolas para irlas a ver. Ese mismo día me decían, tienes que pararte. Y yo no puedo, no tengo fuerzas, me dirán mala madre, pero no me siento para caminar. O sea, al siguiente día las vi, bueno, todo iba transcurriendo bien. Ellas seguían en terapia intensiva hasta que pasó una semana y teníamos el día de la visita. Entonces veíamos que no nos dejaban pasar, ya había llegado la hora y veíamos que corrían, entraban y salían de la terapia. ¿Qué estaba pasando? Cuando entramos, ya Emma, ella ya había dejado el respirador días atrás y estaba de nuevo con respirador, le estaba sin la ropa, solo en pañal, en su... Aquí pasó algo. Cuando la doctora se acerca, les tengo que dar una noticia, la niña sufrió un paro cardiorrespiratorio por una hemorragia cerebral, grado 3, entonces eso produjo el paro, tuvimos que resucitarla, le rompimos la ropa para poderla atender rápido, por eso no las podíamos dejar entrar, no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, porque ya, bueno, estaban con transfusiones de sangre, con tratamientos de antibióticos, dietas cero, o sea, casi que a veces no podían ni comer. Yo obviamente no las podía amamantar porque no me dejaban, que eran muy pequeñas, que si las amamantaba iban a quemar muchas calorías, iban a perder peso en vez de ganar peso, ¿no? Entonces les daban fórmula a veces cuando mi cuerpo quería producir un poquito de leche, les mandaba leche, porque me exigía mucho, o sea, tienes que darle, yo digo, pero mi cuerpo no produce leche, no, que sí, ellas mismas me intentaron ayudar, yo le digo, pero es que no puedo, yo creo que era la misma situación, ¿no? O sea, El estrés el, también, el ¿no? estrés, el estrés, el qué pasará, qué está sucediendo, después qué pasa esto, bueno, eso fue llanto y llanto, y me decían, no llores, yo le digo, ¿cómo no voy a llorar? Si esa es mi hija, o sea, en ese momento, lo que uno siente, o por lo menos lo que yo sentí, he hablado con varias mamás y como que se siente lo mismo, ¿no? Sientes como que se murió alguien, a pesar de que está en vida, tú sientes así como que él pasas por el proceso de luto, o sea, tener que superar, porque después de allí empieza.
bueno, no sabemos qué pueda pasar más adelante, cuál sea el diagnóstico, hay niños que superan, hay niños que, bueno, no sé qué, entonces ya como que empiezan a cambiarte el panorama y uno como que, ya va, algo Sí, está sí, pasando, claro, pero no te hablan claro, ¿no? O sea, claro, completamente que te claro. digan, ay, mira, pasó esto, con tal, 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 no. Te dan los nombres de lo que sucedió, pero no te explican como en términos de repente coloquiales para que uno entienda Sí, bien qué, sí, qué es lo que viene, ¿no? Le decían es, hay que esperar que crezca y a medida que crezca se va a ir bien. Y bueno, ahí empezaron los controles médicos. Yo como pude, estiré todo lo que más pude trabajar porque tratar de juntar los permisos que te dan postnatales, prenatales, junto con vacaciones y después otras cosas de la ley. Bueno, yo estuve hasta los 9 meses con ellos para poderlas llevar a las terapias porque ambas iban a terapia, ambas tenían controles médicos cada 15 días, claro, eran claro. neurólogos, endocrinólogos, el pediatra, el no sé qué, y yo, ay, Dios mío, ya no puedo, y eran dos, ¿no? Y moverse con las dos para arriba y para abajo. Menos mal mi esposo, pues bueno, ahí desde el principio un apoyo increíble, o sea, ahí con nosotras para arriba y para abajo. Y obviamente también estaba mi suegra, mi mamá, o sea, teníamos como una red de apoyo allí. Que eso creo que es fundamental, ¿no? Una red de Sí. apoyo, porque a veces, imagínate, si a veces una mamá, a mí me pasó, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Uh-huh. Él estaba, nació, comía muchísimo, él también nació un poquito prematuro, pero no tuvo ningún problema de que pegarse al pecho y Al todo pecho. lo demás, pero él, yo decía, Dios mío, él no se despega, ¿no? Y me lo despegaba y empezaba, "Ah", y yo decía, bueno, pero ¿qué quiere? ¿Quiere mi sangre? ¿No? Y Es después así, yo, así uno que bueno, pero me ¿qué quiere más, comer. qué más quiere de mí? Y yo me Sí, acuerdo que sí, una sí. vez, yo llegué, llegó una amiga porque iba a conocerlo y todo eso, y me dice, oye, Virginia, nunca te había visto así, y yo estoy pelucada. No conseguía los zapatos, o sea, ya uno no sabe, ya no le importa si está Quedé, el pecho sí, afuera, sí. si está adentro. Tal cual, Y tal cual. entonces ella me dijo, oye, tranquila, descansa, yo me quedo con el gordito, Wow. duermes una hora, refrescas tus ideas y después hablamos. Yo me acuerdo que yo dije, sí, sí, está bien. Y me dormí una hora y después me desperté, claro, ajá, el Claro, niño, todo. Pero oye, es tan un necesaria a descanso. veces, exacto, esa red de apoyo para que tú puedas realmente ocuparte de tantas cosas, ¿no? Claro, claro. Y Sí, tú sí, yo básicamente, tuve mi red de apoyo ahí, de verdad que, bueno, yo pude alargar el volver a trabajar hasta los 9 meses. A los 9 meses, bueno, me tocó volver y tenía que hacer maromas para poder llevarlas a las terapias, dejarlas, porque a la final las dejé como en un lugar que las cuidaban, pues no se las encargué porque yo decía, ¿cómo se las encargo a las dos? A una abuela, si las abuelas estaban como que no podemos. Era complicado, más que Emma, pues con todos sus remedios que tenía que tomar en los horarios, o sea, ya desde ese entonces, ambas tomaban muchos remedios, pero Emma como que ya tenía que tener más cuidados, hasta para la hora de comer, ¿no? Entonces, nada, yo las dejé desde los 9 meses hasta que cumplieron el año, ahí en ese lugar donde las cuidaba. Y yo intentaba y pedía permisos y no sé qué, pero llegó un momento en el trabajo así como que... Y cuando yo le digo a la pediatra, no, yo creo que voy a tener que dejar de trabajar, ella me dijo, pues yo no te quería decir nada, pero casi claro, siempre, con todo el diagnóstico que tiene tu hija, lo mejor, si quieres que avance, es que te dediques a ella, pues que dejes el trabajo para que, porque si no tienes a nadie más que pueda hacer ese trabajo, entonces tienes que hacerlo tú. Y yo, bueno, o sea, yo no lo había visto así, yo quería aquí seguir trabajando, seguir con la niña, seguir todo como que bueno, porque uno en su mente no siente que todo se lo imagina puede. lo que, y a lo que se está enfrentando, porque realmente, o sea, los diagnósticos fueron dándose poco a poco. Ella empezó a convulsionar a los
4 meses, pero yo no sabía que eran convulsiones. Yo veía que ella hacía movimiento, que dejaba los ojos hacia un lado, y yo decía, algo raro le pasa a la niña. Entonces, no, que está mirando, yo, pero mira, extraño, decía yo. Y, y así como que fue hasta que fuimos a otro neurólogo, y esta neuróloga sí le hizo unos estudios, no, ella tiene el síndrome de West. El síndrome de West es convulsiones refractarias, esas que no paran. Entonces nos mandaron a contar, y cuando ya hacía ese movimiento podía hacer 200, 300 movimientos de esos, ráfagas al día, ¿no? O sea que eran muchísimas. Bárbaro. Comenzamos con las medicaciones que le daban, y bueno, entonces fue como que cuesta arriba, porque entre que en ese momento en el país estaba una situación ya difícil con el tema de conseguir los pañales, la leche para los niños, o sea, la medicación, ni te cuento, eso fue, y las medicaciones que le dábamos no le paraban las convulsiones. Entonces era como que la cabeza, ¿no? Así, así, y se juntó el que renunció con que mi esposo dijo, vamos a mirar, vamos a buscar un lugar donde podamos ayudarla a ella, o sea, pensando en Emma, básicamente. Uno dice en las niñas, pero Emma era como que ese Claro. empujoncito que dice, bueno, vámonos. Entonces, nosotros no queríamos salir del país, nosotros no queremos ir, pero llegó un punto de dijimos, bueno, tenemos que hacerlo. O nos vamos o nos quedamos aquí y todo se queda estancado, porque cada convulsión que Emma tenía son neuronas que se quemaban Claro. y más retroceso. O sea, lo poquito que avanzaba, cada vez que tenía una convulsión, volvía hacia atrás, ¿no? O sea, siempre es un ir y venir. Todo eso lo fuimos aprendiendo con el tiempo. En ese momento no sabíamos nada. Y andábamos viviendo el duelo, que tampoco entendíamos que una persona vive un duelo cuando sucede una de estas situaciones, el por qué me pasó a mí, qué hice yo, así como, ay, en qué fallé. O sea, esto es un castigo, porque eso es lo primero que uno se le viene a la mente. Entonces vas pasando por las etapas, poco a poco, hasta que lo vas aceptando, y la rabia y la ira, y bueno, hasta que llega el final que dice, bueno, si lo acepto, esto es lo que hay, y qué voy a hacer con esto, ¿no? Entonces ahí fue donde nosotros dijimos, bueno, hay que emigrar. Entonces yo me fui un año para donde vivía mi mamá y mi papá, mientras mi esposo se adelantó, ¿no? Porque él dijo, bueno, voy a establecerme en este otro país, a ver cómo me va, y dentro de un año exacto, dentro de un año las voy a ir a buscar. Y así fue, dentro de un año nos fue a buscar, y bueno, yo en ese año vi otra situación que fue también complicada, que no me hizo que estuviera como que tan fija con las terapias con Emma, porque mi mamá se enfermó, cayó en cama con cáncer ya en fase 4, y bueno, me tuve que dedicar a atenderla a ella como podía, colaborarle, hacerle las terapias a Emma. Y Sofi, bueno, ahí creciendo prácticamente, madurando antes de tiempo, porque desde pequeñita ya le tocó muchas cosas solita, ¿no? O sea, tener que hacer, no, donde normalmente los papás están ahí llevándolos, ella ha tenido que ser independiente desde pequeña. O sea, es inevitable, ha madurado, y bueno, ahorita es donde pasa un poco de factura, porque ya habla y Sí, ya dice y ya reclama y ya, "Ah, yo veo esto y por qué esto y aquello". Si me sí, no, y preguntas, que fíjate que ojalá eh, todas las mamás, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo hablé con mi hermana por un escrito que hice y ella me decía, oye, es complicado al principio asumir que de repente hay, digamos, ese camino que tú te imaginaste, que tú pensaste, que tú dijiste, ay, bueno, todo es así. La gente cuando piensa en la maternidad, o sea, o por ejemplo, cuando tú aceptas la maternidad en tu vida, y dices, bueno, la voy a aceptar, tú piensas que todo es un camino de flores, serpentina, música hermosa, y qué bello, todos así como bailando, como una me, película me hiciste recordar, ¿no? hindú. Que yo vi un video donde dice que el embarazo es como que tú te preparas para ir a la playa y te compras la sombrilla, te compras la silla, el traje de baño, no sé qué, la pelota y todo el protector, preparas las bolsas y tal. Y cuando vas en el camino, o sea, que ya vas al parto y tú vas por la playa, te dicen, no, el paso está cerrado, tienes que ir por allá, para estar la montaña. Y tú, ajá, pero ya va, yo estaba preparada para ir por la playa, no por la montaña. Y comienza esa escalada de tener que cambiar toda
la mentalidad, la estructura, porque nosotros pensábamos, era, qué sé yo, cómo va a ser la crianza, qué le vamos a enseñar, qué valores. No, todo eso cambió totalmente. O sea, ahora lo nosotros es como un día a día, o sea, qué será hoy, qué será mañana y así. O sea, hoy y mañana quizá podemos Y estar fíjate planificando que porque todo va cambiando. en esos cambios y en esas cosas que tú dices, hay algo que tú te planteas, por ejemplo, no puedes planificarte, por ejemplo, para una semana porque de repente tú no vas a saber qué va a venir esa semana, ¿no? Entonces, Exacto, es digamos, así. yo que te conozco, que tú eres tan planificada, que te gusta el orden y todas esas cosas, y miren, No no se todas las cosas puede. como, porque tú No, sí siempre quieres así como las cosas bien planificaditas y si como estructura, si ¿no? yo soy planificada, mi esposo, pues ese era, aún era aún más planificado. Todavía intenta, él en medio de todo el caos, él intenta mantener su orden, pero él sabe que las cosas van cambiando, o sea, que desde que nacieron las niñas y desde que nos enteramos de lo que tiene Emma, que en sí nosotros aclaramos muchas dudas, fue cuando llegamos acá a este país, que nos hablaron, claro, por favor, ya tiene esto, y ella ya venía con esto desde que estaba en la panza, y eso es ya una malformación cerebral y es algo que ustedes no podían hacer, porque un día yo llegué a la pediatra me dice, es que no te eches la culpa, uno no se puede echar la culpa de las cosas. Es que si yo hubiese hecho, es que si la doctora, no, la culpa no es tuya, tenía que suceder. Por más que tú hicieras lo que hicieras en el embarazo, no vas a poder regresar el tiempo y decir voy a cambiar algo porque tenía que darse, tenía que suceder. Y yo, bueno, o sea, Eh, tienes Y, y, y- razón, ¿no? sí, fíjate en ese tenía que, nosotros vamos a ver, ahorita te voy a preguntar qué tanto ha cambiado de la que tú eras a esta que tú ahorita te reconoces, porque a veces nosotros, uno dice que los hijos vienen a aprender de uno y eso es mentira. Nosotros Mm, somos los que más aprendemos de ellos, los que más nos mm. transforman. Nosotros fuimos unos antes y ahora somos otros, ¿no? Otro, sí. Entonces, vamos a hacer un momentico una pausa, ¿sí? Y vamos a ahorita justamente a saber cómo ha cambiado en tu día a día todo esto, todo este ciclón, este huracán, este vendaval, que se llama, y estas niñas hermosas que son Emita y Sofía, cómo han cambiado tu visión, tu perspectiva, tu manera de ver el mundo, tu día a día, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo eso? Entonces vamos a hacer un espacio breve, breve, breve y vamos a volver para que tú nos contestes esto, ¿sí? Historias Hiladas es un espacio donde muchas voces se unen en un solo corazón para entender un poquito esas historias que tenemos todos detrás y sobre todo para tener una perspectiva diferente de este planeta donde vivimos. Y entre historias e historias vamos buscando una aguja en un pajar que nos va a ayudar a tener una perspectiva diferente de una manera curiosa. Nosotros queremos que tú participes, queremos que hilvanes tu historia con la de nosotros, que te enrede, que podamos entender y hacer un tejido hermoso de lo que significa vivir. Este espacio es tuyo, participa, únete. Quedamos en cómo ha transformado esto de ese vendaval, de ese huracán que se llama ser mamá, cómo ha transformado a Verónica, ¿no? Porque dijimos que eras una cosa antes y ahora una cosa después. Cómo una cosa, no solamente que es que te lleguen dos, sino que te llega una que literalmente hace que tú te plantees cosas tan sencillas como, bueno, que al menos hoy no convulsione, bueno, al menos hoy que no tenga tal cosa, bueno, ¿no? Entonces, ¿cómo ha Sí. sido todo este proceso contigo? En cosas tan, diríamos, básicas o sencillas como que ¿qué será de grande? Entonces yo digo, no, con Emma uno no piensa que va a ser de, ojalá hable y se pueda comunicar, ojalá pueda comer sola por sus propios medios y cuando sea grande ya se pueda defender y no tenga que depender mucho de alguien, sino que también tenga como una cierta independencia. Entonces, con respecto a Sofía, ya no pensamos como que, ay, ¿qué tiene que, sino sé lo que
quiera hacer y lo que te haga feliz, y lo que disfrute. Entonces, como que nosotros decíamos, o sea, no es la mentalidad de nosotros antes, bueno, yo estudié, mi esposo estudió, nos graduamos, la universidad, el trabajo, la cosa, o sea, ahorita no, ahorita es algo, vamos, como dices tú, vamos con el día a día, pensando en qué pasará, ojalá si vamos a hacer un viaje, porque hasta para pensar en salir, así sea un paseo cerquita, ay, que se comporte, que no le dé hambre y empiece, los gritos. Entonces, son cositas así como que no, quizás lo ve como algo tan básico, ¿no? Por ejemplo, cada avance que Emma tiene, nosotros lo celebramos totalmente. Entonces, comió sola con la cuchara, comió sola. Aprendió los nombres de los colores, pero al principio era con una sílaba, ahora maneja 2 sílabas, ahora ya va con 3 sílabas, entonces cada sílaba que va sumando es la logramos en la casa, ¿no? Entonces lo hacemos como un juego porque así fue que nos han ido enseñando, porque ahora yo soy terapeuta, psicóloga, porque yo misma me tengo que ayudar, no creas que solo ella es Claro. como que la mente, ¿no? Que yo me recuerdo que un día yo estaba como que, ay, qué difícil que la lleva uno, porque uno así de uno mismo se lamenta a veces, ¿no? Y Sí, también todo estaba esperando en una terapia, ¿no? Entonces llega una mamá, conocía meses. Me impactó, era tan inevitable que los ojos de todo el mundo no se fueran hacia esos niños, porque una cosa es que te lo cuenten, que lo vean en foto, otra cosa es que veas a los niños unidos y que los separas, o sea, que como que un claro. poquito del cuerpo. Yo decía, si yo la llevo difícil, ¿cómo estará esa mamá? Cuando la psicóloga nos dice, yo sé que les toca a ustedes, les pueden dar el turno a esta mamá. Claro, es que yo me imagino a esa mamá. O sea, si yo digo, ay, que mi vida tan complicada, ella cómo la deben llevar aún más complicada todavía. Entonces yo digo, cuando uno dice, ay, para mí es difícil, para otros quizás es más difícil todavía. Y también del punto de vista que lo lleva cada quien, y de los pensamientos, y de la autoestima, y de la ayuda que puedan tener. Y de esa red de apoyo también en parte mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, Sí, hay mamás que de repente les ha tocado todo solas, ¿no? Yo conocí a una mujer que admiré muchísimo, pero ella le tocaba sola, ¿sí? Con sí, sus niñas y ya los hermanitos aprendieron a hacer esa red de apoyo para la mamá, pero ya también era para ellos, digamos, complicado, agotador, porque no era sí, solamente pensar en ellos, sino también pensar lo que estaba pasando con esa hermanita, hoy lo cuidas tú, hoy lo cuidas el otro, pero fíjate que al tiempo tú ves cómo se transforman en unos niños sumamente empáticos, unos niños sumamente, o sí, sea, digamos, ese niño llegó para transformar a toda una familia, ¿no? es así. Entonces, son maestros de vida y lo vuelvo, lo repito, uno tiene que asumirlos como unos maestros de vida, ¿no? Pero bueno, siempre el camino es muy complicado, pero fíjate, no importa, en estos días me tocó a mí con Maite, que es mi niña pequeña, ¿no? Y yo le digo, están hablando de las profesiones de los papás, ¿no? Y yo le digo, Maite, por fin, ¿qué pasó? Viste, hiciste el dibujo y todo eso, y veo mi dibujo, que estoy yo, con el cabello amarillo, bien amarillo, Sí. largo, ajá, como una cama, y entonces la maestra escribe, mi mamá trabaja dando masaje en una discoteca. Me dijo, sí. Y entonces yo digo, Dios mío, ¿qué habrá dicho? O sea, ¿qué pensará esta maestra de lo que yo trabajo? ¿Qué discoteca será esa? Ajá, entonces yo digo, Maite, ¿dónde te salió a ti que yo trabajo en una discoteca? Yo nada más hice así y se fue y me empecé a reír y yo digo, ya Claro, va, Maite, ¿dónde sacaste tú que era una discoteca? Ahí no es donde, la discoteca. Bueno, la discoteca, pero donde tú trabajas. en donde tú trabajas lo que tú haces y yo, ¿y en qué momento tú dices que tú en una discoteca? Pero ya, ¿de dónde sacaste tú que yo trabajo en una discoteca? Entonces me dice, Ellos- bueno, donde curan los enfermos, ahí. Maite, eso es una clínica, eso es un sanatorio. O sea, ¿de dónde sacas tú que eso se llama discoteca? Me confundí, pero no hay ni Me modo, confundí, sí, ya. ya Maite dirá, Ya, mira, ¿quién sabe pobre qué niña, trabaja esta mamá? esa mamá es lo que trabaja.
Entonces yo digo, a veces tú te planteas una cosa con ellos, o sea, Sí, yo con ella había dicho, ay, ellos mira, otra cosa. y ellos otra cosa, ellos en su cabeza Sí, están sí, funcionando otra cosa totalmente totalmente. paralela y te hacen quedar a veces como un zapato. Y me Sí, da risa sí, porque ahorita sí. cuando tú me dices, ay, que imita, cuando tenga hambre no grite, ¿no? También es como, Sí. ahí, sí, ahí es donde dice uno cómo lo está viendo la sociedad, ¿no? ¿Cómo ve la Sí. sociedad? Porque a veces también hay muchos que son como muy críticos, que no entienden que los niños son Mm, niños y empiezan, ujú. ay, pero mira cómo está gritando, ¿no? Sabes, nos conseguimos a jueces del mundo donde yo no me Sí. pongo de tu parte, tienen la empatía en cero y yo no me pongo qué es lo que tú estás viviendo, qué es lo que tú estás pasando y entonces yo lo que hago es como, ajá, ahí te juzgo nada más desde mi trono azul De perfecto. eso tengo una Ajá. anécdota que me marcó, o sea, en el sentido de que me dejó pensando, ¿no? Yo decía, estaba en hospital, estaba esperando, le dio cuando existía la gripe, que no era el COVID, ¿no? Pero era, el COVID, que era la Ay, gripe, me tenía tengo... gripe. Entonces, bueno, esperando que nos llamaran. Y de repente la señora voltea y me mira. Yo no estaba hablando a ella, yo estaba concentrada con Emma, que Emma se tenía que esperar al tiempo para poder pasar a que la revisara. Y entonces yo me mira, ay, ¿la niña qué tiene? Una discapacidad. Ay, está enferma. Y yo, no le llamo una enfermedad, es una condición. Bueno, hay enfermedades que se generan debido a esa condición, pero no está enferma, o sea, tiene una condición. ¿Sabes? Entonces, una malformación cerebral que lo lleva a eso. Entonces, empezó, eso eres tú que tuviste. ¿Cómo fue tu vida de joven? Te portaste muy mal, le hiciste mal a Dios, fuiste malvada. Y yo la miraba. ¿Qué le digo? O sea, mi boca no salían palabras, yo la miraba y yo se me quedó pensando, digo, ella habla de su vivencia y ella se veía que había sufrido mucho en la vida. Yo decía, yo siento que ella habla desde ella, desde De su su corazón, odio, ¿no? desde su odio Y también. el odio que siente, no sé, a la vida, puede ser. Entonces yo la miraba y yo no le respondí nada y ella se quedó sorprendida porque ella esperaba una discusión. Y mi mente decía, no discutas con esta señora, ella no sabe lo que dice, no está en tu posición, Claro. está ayudando a una hija porque el niño era el nieto, también estaba esperando para pasar, y ella no habla desde el amor, o sea, ella habla de como un odio, o sea, sí, como que si tuviera un Sí, rencor. desde el rencor, desde el... Y me decía pecadora, y tú, que por eso es un castigo, y yo la miraba así, y digo, la hermana la veo como un castigo, la veo y más cuando he hecho las terapias contigo, entendí aún más que eso es un aprendizaje y es una prueba, y como que me aferro a eso, es una prueba que tenemos que pasar todos para trascender, dejar este cuerpo humano y seguir con nuestra alma para seguir viviendo nuestras otras vidas, porque creo en eso, ¿no? Entonces yo la miraba y yo decía, Dios mío, pobrecita la señora, ¿no? O sea, no le respondí nada más y ella me intentaba buscar más conversación y yo la miraba así como, señora, Señora, ¿qué quiere cálmese, que le diga? madre. ¿Qué quiere que le diga eso que está diciendo? No, yo me decía malvada, me decía que tuve una vida de pérdida, fui perdida, algo así, y yo decía, ¿qué le pasa a la señora, güey? Y ella sí tiene como un rencor por dentro, ¿qué le pasaría? ¿Qué le pasaría en su vida? Es lo que yo pensaba. Ella habla así, yo le digo, yo además no la veo como un castigo, como ella me decía, un castigo que te mandó Dios, porque... y yo no, aparte de eso, no es un castigo de Dios, o sea, sería Claro. como mal, errado su concepto, o sea, el concepto que ella tenía, pero es normal, entonces, y a veces pues la gente en la calle hace sus opiniones, algunos no lo hacen de maldad, ¿sabes? Algunos lo hacen como que por Desde la intentar, ignorancia a veces, desde la sí, ignorancia. y intentar como que simpatizar contigo, así como que, ay, pobrecita, y nosotros, no, o sea, no es Sí, pobrecita, porque ella todos los días lucha, ella vive su vida sin prejuicios, sin sí, es importar admirable, de lo verdad. que digan, ella se levanta y quiere comer y come. Ella pide comida, ella quiere jugar y pide jugar, ella quiere atención y pide atención. Ella, o sea, es como que ella vive su vida, ella sabe que hay que comer, que jugar, ya sabe que la vienen a buscar para llevarla al centro educativo, que ella hace sus terapias, o sea, ella ya sabe todo como sus pautas porque es mucho de rutina.
cuando tiene sueño pide dormir. Entonces ella cubre como su necesidad básica y para ella la vida es así, a veces sí se frustra porque ve a la hermana y siente que pudiera hacer las mismas cosas que la hermana y la observa y como que, ¿por qué yo no? ¿No? Porque con ella tuve que aprender a la telepatía, a las señas, a las palabras entrecortadas, ¿no? Porque uno como que va intentando ese lenguaje, porque se crea como un lenguaje para poderle entender, porque yo le decía al principio, no te entiendo, ojalá yo pudiera leer tu mente y saber todo lo que piensas. Entonces ella, porque quizás no me responde, pero ella me entiende. Claro. Cuando yo le digo en la noche, vamos a rezar, le doy gracias a Dios por haberme elegido, me haya elegido con tu mamá, y ella hace, sí, dice sí, o sea, como que sí, ella entiende, o sea, que quizás no tiene esa capacidad verbal. Para comunicarse verbalmente. Y aún así, la hermana habla muchísimo y a veces me dice, no sé cómo explicarte lo que te quiero decir, o sea, como que a pesar de que tiene mucho vocabulario, dice, su mente como que no cuadra lo que quiero decir algo, pero no sé cómo decírtelo. Sí, porque todavía son pequeños. Todavía son pequeños. Ahí estoy yo, de ejemplo. Estoy dando masaje en una discoteca porque ella no consiguió la otra palabra. O sea, yo tendré que hablar en estos días con la maestra, pues, para explicarle, pues, irme más de sentica, irme como un poquito, para que a la maestra se le vuelva ese concepto. Sí, si vas con un escote y dice, bueno, esta discoteca está buena. Ahí está. No, pero fíjate que es interesantísimo eso de la sociedad, ¿no? Porque a veces nosotros como sociedad nos volvemos como indolentes. Trabajé en Barquisimeto durante mucho tiempo con una fundación de niños abandonados y muchos de esos niños abandonados tenían infinitas capacidades diferentes, pues una discapacidad, otro, pero muchos eran porque los papás justamente lo asumían como un castigo y no encontraban qué hacer y a veces lo dejaban abandonado en un hospital, ¿no? Entonces, cuando tú llegas y eliminas un poquito eso que es la ignorancia, que es el entender que no, nada es un castigo, que más bien son maestros, que son maestros de luz, que son maestros que vienen a enseñarte una lección preciosa, ¿verdad? Que es para que tú justamente seas, inclusive conozcas el amor desde un lado más profundo. Totalmente. ¿No? Entonces, y el perdón. Porque cuando, normal, o sea, yo soy un ser humano normal, pierdo los estribos, me va gritando, no sé qué más, me mira así como le pasó. Sí, y después que le grité, le digo, y yo les digo, ay, discúlpame por haberte gritado. Y entonces Emma me empezó a tirarme besos así como que sí, estás perdonada. Y yo, qué increíble, o sea, ella perdona, o sea, perdona, porque así como que no guarda el rencor que uno dice, ay, no te puedo perdonar porque me hiciste esto. Ella no, así como que te doy besos y sí, eso significa que ya te perdoné. Y yo, ay, Dios mío, qué increíble. Ojalá todos nosotros fuéramos así, pues, pero sí, miramos el mundo diferente, pues, porque es difícil verlo desde ese punto de vista. Es del amor, el perdón, la y lo que tú compasión. dijiste que es importantísimo, la señora no estaba hablando del amor, porque el amor no busca herir, ¿no? El amor nunca va a buscar herir. O sea, tú a veces puedes llegar y puedes decir, bueno, cualquier cosa, pero realmente tú inclusive hablas de la rabia muchas veces, ¿no? Pero cuando tú hablas del amor, justamente, inclusive haces silencio para no responderle a la señora que te apuesto que más de uno le hubiera dicho X cantidad de cosas. Y era lo que ella esperaba eso. Y como ella no lo obtuvo, se sorprendió. Y yo decía, pero no sé, mi cuerpo me dice, no hables, no le digas nada, pobrecita, algo debe estar pasando en ella que se comporta así o se expresa así. Y me dio fue como cosa, yo decía, o sea, no sé qué vivirá ella en su vida que habla de esa rabia que por la vida o algo así. Y yo, bueno. No, y fíjate que también... Cada quien... Sí, fíjate que también ellos vienen a enseñar muchas cosas, porque por ejemplo tú dices, bueno, ve a Sofi, ¿no? Que habla y que hace y que habla como por 10 niñas, ¿no? Porque Sofi a veces, hola, no me, y empieza a hablar,
dice Y todas ahí las se cosas que queda. quiere, ¿no? Y ahí se quedó. Ujú. De hecho, justamente estaba ahí, tú estabas, estaba diciendo, bueno, si por aquí llega Sofi, ahí se quedó y esta Ahí se queda. conversación va a ser de 3. Totalmente. Pero, y Emma también busca hablar, ¿no? Sí, sí, Porque busca la manera, cuando te ve, busca decirte si hay algo que le sí. gusta, como que lo puedes Ella notar. ha avanzado mucho, o sea, ella antes no se comunicaba como ahora, ahora me enfoca, a pesar de que ella es baja visión, entre tantos diagnósticos, ¿no? que tiene, que no le especifique, ella me mira porque lo que pasa es que la parte del cerebro que sufrió el daño también está la parte visual. Ujú. Entonces, su ojo como tal está bien, pero su conexión ojo-cerebro es lo que está débil, vamos a decirlo Ujú. así, ¿no? Y sin embargo, ella como puede me mira y me dice, mamá. Entonces yo volteo, ¿qué pasó? Me tengo que acercar, eso sí, porque ella como que la comunicación la siente cuando estoy muy cerca. Entonces a jugar en la caja y yo, ok, vamos a jugar en la caja. Osito, osito, le digo yo. O sea, ella intenta. Y cuando quiere comer, silla. Y yo le digo, ¿para qué quieres la silla? Así como que, Ah, ya tú sabes, la silla para comer. Pero y sin embargo, es sencilla. Pero si ya tú comiste, salir y calle. Y yo, esta callejera le encanta el paseo en la silla. Y ella sabe que la sientan en la silla y le dan su paseo. Entonces, sí, ha es la avanzado manera mucho. como cada quien asume. Digamos, nosotros tenemos que empezar a entender que pues las cosas a veces te llegan y te llegan para transformarte, ¿no? Para hacerte como entender y ver, como tú dijiste, el mundo de otra perspectiva, ¿no? La mamá Sí. es como que si nosotros tuviéramos muchos guardarropas, ¿no? Tenemos como un vestido y a veces nosotras, las mujeres nos ponen, ay, no, no gusta este vestido rojo y a veces nosotros nos tenemos que ir cambiando, depende de la circunstancia, cada vestido, ¿no? Inclusive cuando tú tienes, por Ujú. ejemplo, a mí me pasa con cada hijo no lo puedo tratar igual, cada hijo no, Ujú. no, no me pide que yo sea la misma mamá. Y yo me acuerdo que No. mi mamá siempre decía que cada hijo es como los dedos de las manos, ¿no? Tú puedes ser, pueden venir de la misma mano, pero cada uno es diferente. Y Es cada uno así. viene a hacer algo diferente, ¿no? No se va a Es comportar así. igual el pulgar que el índice, que el meñique, o sea, cada uno tiene una función totalmente diferente en esa mano que es tu vida, pues. Claro. Entonces, a mí siempre pues me gusta pensar en las mamás como esas mujeres mágicas que bueno, se ponen un vestido, depende de la ocasión, que si, bueno, se van a la playa, si se van a poner la playa, pero también si hay montaña, pues se abrigan y le dan hacia adelante, porque es que como que uno no tiene sí nos cansamos, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, yo le estaba contando un cuento a mi hija, justamente de que a veces nosotros no estamos iguales. ¿Sí? La mamá a veces se cansa, mamá a veces está triste, ¿sí? Porque no, a veces no se Porque es un relaciona ser con él, humano. es un ser humano, Que, exacto. que ellas tienen que entender que antes de nosotros ser mamá, como yo le digo a Sofía, antes de yo ser mamá, yo era hija, yo era una niña, yo fui una niña, yo fui como tú. O sea, yo tuve que lloré, quería mis cosas, le exigía a mi mamá y todo igual. Entonces ella, ok, mamá, yo le digo, y entonces si me pongo en tu posición, a veces entiendo, a veces pierdo la paciencia, pues tienes que tenerme paciencia también, le digo yo. Entonces, a veces cuando me ve así, y me calma, me dice, mamá, es que habías perdido la paciencia, ¿verdad? Yo digo, sí, ya está más calmada, yo, sí, y me da risa. Me dice, qué bueno que ya te calmaste. Te pasa como a veces me pasa a mí, ¿no? Que me descontrolo, me dice, ya, sí, algo así. Sí. Ella ya sabe, pues yo le explico, pues. Claro, ¿no? Y que es Para que bueno que los sepa. hijos entiendan que nosotros somos no unas super héroes infinitos Máquina. donde nada nos pasa, nada nos duele. Por ejemplo, Exacto. y no es lo mismo, o sea, cuando ya tú eres mamá de un adolescente, entonces también otra cosa que se transforma porque ya es otra vivencia, otra dinámica, a ser mamá de una niña pequeña, ya es tratar de entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa por esa cabecita? Y entonces uno Claro. se va transformando en ese viaje, como tú bien lo especificaste, ese viaje maravilloso donde tú vas pasando, pero bueno, a veces tú crees que vas a la montaña, pero te pasan para la playa, a veces tú crees que vas a la playa y te pasan para la montaña y de repente
te toca cambiar todo tu camino, todo tu destino y Claro. cada uno de tus pasos. Y que cuando uno recién recibe un diagnóstico como este, uno como que lo que quiere es que cerrar los ojos, abrirlos y decir, ¡ah, ya pasó! Ya existió un milagro, ya camina, ya habla, ya hace todo bien. O sea, ya es, como decimos nosotros, una niña neurotípica, ¿no? O sea, ya tiene, no le pasa nada, pero con el tiempo te vas dando cuenta que tienes que asumirlo, esto es lo que hay, y en base a lo que hay tienes que trabajar. Entonces tú decides, ¿me quedo aquí estancado o trato de salir adelante con lo que puedo y como puedo, ¿no? Porque también los recursos, ¿no? Que a veces Claro. son limitados, pues. Entonces, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer y cómo puedo? Y en mi caso, pues yo he contado mucho con el apoyo de mi esposo, porque yo sé de muchos casos de papás con niños con discapacidad que dicen, no, yo no puedo con esto es muy grande para mí y me abruma y me la dejo. O sea, se hacen económicamente responsables, pero ya eso de estar ahí el día a día, lo dejan porque dicen, no, muy fuerte. No solamente papás, también hay mamás que han Claro. dejado a sus hijos y dicen, no, yo no puedo, yo no nací para esto y me voy. Y dejan a sus hijos con sus papás, con sus abuelos, y uno dice, ¿cómo puede? Bueno, pero es que eso depende también de cada persona, ¿no? De ser de cada quien y qué es lo que te sientes capaz de poder hacer o no. Entonces, bueno, eso son cosas que he aprendido con esto, con lo de Emma, que he conocido gente, áreas de trabajo que ni siquiera sabía que existían, personas que ni me imaginaba que tenían esa profesión, o sea, uno como que va conociendo cosas y yo digo, pues Dios lo pone estas cosas en el camino a uno para que uno aprenda y conozca cosas diferentes y sirva de apoyo quizás. Yo a veces yo tengo una amiga que ella me dice, me encanta hablar contigo. Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, no sé, cuando te escucho hablar siento una tranquilidad porque yo cuando creo que la estoy viendo difícil te escucho a ti y digo, ay, pero ella te la lleva peor. Y yo sí, bueno, así pienso yo de otros casos también, o sea que es como una cadena, ¿no? Sea, mientras yo digo, ay, yo le llevo, y escucho otra casa, digo, ay, no, ella la lleva peor, mejor me quedo con lo que yo tengo, ¿no? Sí. Y así como que cada caso. No, y bueno, fíjate que, y fíjate que esto es muy bonito como nosotros nos conectamos con nuestros hijos, nos conectamos con ese ser mamá, ¿no? Es también como una cuestión de decisión, ¿no? Tú de repente no estabas como muy preparada o de repente ahí, como tengo una amiga que me dice, yo nunca me planteé tener hijos, de hecho, no sé, nunca, pero cuando llegó dije, "Ah, lo quería y no lo sabía, ¿no? Que es así. Y muchas veces pasa, ¿no? Que de repente crees que es una cosa y de repente te das cuenta que no, que es otra, pero lo Otra. importante es que nosotros entendamos que estamos en este mundo y que los milagros son a diario, ¿no? A veces Exacto. nosotros, se nos presentan como los milagros, allí están y a veces no lo vemos. No Es lo vemos así. porque no estamos viéndolos con la visión de que la vida es un milagro, sino como nada lo es. Entonces, fíjate lo que tú dijiste hace ratito, que todo es cuestión de una perspectiva, ¿no? Cómo tú veas las cosas, cómo tú veas si es un problema o si es una bendición, ¿no? Y creo que es mucho de asumir, ojalá que las personas que estén escuchando, no solamente que estén pasando por estas situaciones o que hayan pasado por eso, o que sean mamás simple y llanamente y digan, ay, estoy cansada, de Es verdad. así. Porque hay momentos que tú dices, bueno, ay no, qué cansancio, de verdad, ¿dónde apago esto de ser mamá? Ah, no, no se apaga, O sea, ¿o no se dónde tienen el apaga. botoncito? Para que ellos sean los que se apaguen. No, no Ah, hay, no hay. no, no hay, no hay. Entonces, bueno, también servir como para que, bueno, esto sea algo como motivador para que las personas entiendan bueno, todos nosotros podemos pasar por circunstancias totalmente diferentes a lo que nosotros pensamos, digamos, ¿no? Pero una vez que llegan, pues, como tú dices, lo mejor es asumir esto es lo que hay y qué es lo mejor que puedo hacer con esto que hay. Es Porque así. de eso realmente creo que se trata la vida, ¿no? De hacer los mejores jugos con las frutas que te ofrezcan, Es así. Es ¿no? así. Y bueno, yo de verdad, pero estoy sumamente agradecida porque ha sido un momento muy, muy bonito. De verdad te admiro muchísimo todo lo que haces por Gracias. tus niñas. Sé que a veces hay cansancio, a veces inclusive hasta en un mensajito
te digo, No, ay, tú no sabes. Berito está cansada. Y nada más te escribí 3 líneas y dice, ay, ya está low battery. Ya se cansó. Sí, yo Sí, digo, no, sí. Y ya, me ya. pregunta, ¿cómo estás? Y yo, bueno, sí, estoy un poquito. Pero bueno, de eso se trata el día a día. Yo digo que en general, de ser papá, o sea, mamá de, así sea tu niño sin ningún tipo de discapacidad, ya es un reto. Cuando se presentan ciertas dificultades, porque que tengo ahorita mucho esa facilidad de que de repente yo hablo, yo expongo el caso de Emma como algo natural, ¿no? O sea, no lo pongo como, ay, pobre de mí, no, o sea, por lo que me tocó vivir y con eso hoy cuento mi historia y siempre sale la mamá, ay, o que se acerca y me dice, bueno, yo te voy a contar mi historia, y yo le digo, ay, o sea que todo el mundo tiene una historia, pero no todo el mundo la cuenta porque siente el miedo al rechazo por su hijo, siente es que la sociedad es algo muy, muy fuerte, ¿no? O sea, influye mucho en todo, pues. Entonces, como que se abren conmigo a contarme porque yo les cuento mi situación como algo normal, o sea, es algo lo que me tocó y te lo cuento. Y te digo, cada cosita pequeña que Emma haga para mí es un súper avance. Y aquí lo celebramos en la casa con bombos y platillos. Casi que hacemos una fiesta. Entonces la gente nos mira y dice, ay, ¿por qué celebran algo como eso? Yo, bueno, porque hay que estar en este lado para poder entender que cada pequeña cosa que ellos hacen vale mucho, pero también las mamás, pues, los padres en general, que tienen los niños sin una discapacidad también la llevan difícil Y en sus fíjate situaciones. que hablando yo tengo una hermana que se llama Yebelis, que la admiro profundamente, la amo profundamente, y tiene su hijo, tiene mi sobrinito Ángel. Yo siempre le digo que nunca se equivocó con ese nombre, ¿no? Porque tiene síndrome de Down, tiene autismo, pero él, yo creo que él vino a enseñar tanto, 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 que ella, o sea, se transformó en una supermamá. O sea, yo la veo a ella y la veo como una supermamá, que aunque a veces se cansa, aunque tenga que ponerle un candado a la nevera, porque no hay como decirle, no, ya más No, ya no no más. comida. Sí. Que estos días estaba de cumpleaños y tú lo veías metiéndole el mordisco al pastel, a la torta, ¿no? Entonces, Sí. tú decías, bueno, realmente ha sido como un camino espectacular, pero me encanta verla a ella, yo que la recuerdo de cómo era antes. Antes era maravillosa, una hermana maravillosa, pero ahorita, wow, la veo y digo, o sea, es mi admiración tan profunda por ella que de verdad a veces le escribo y de verdad le digo, te admiro y te amo, porque es que de verdad es una admiración muy profunda por todo lo que hace, por cómo ha transformado a sus hijos en favor de cuidarse entre todos, o sea, bellísimo, tú ves una transformación bellísima, ¿no? Pero justamente yo siento que lo que tenemos que transformar también ahorita viene a ser la parte de la sociedad, porque a veces somos como sociedad los primeros en juzgar, los primeros en discriminar, los primeros en decir, ay, sí, voy a buscar el trato inclusivo, ¿no? Entonces, Y pero no, en la inclusión no se habla justamente de los niños con capacidades, estas capacidades diferentes, que son los no. primeros que deberían ser incluirse en una sociedad. Entonces, ahorita Y está de no, y moda la no. palabra inclusión, pero la inclusión no necesariamente está incluyendo a estos niños. Y creo que Es eso, de correcto. allí es donde nosotros como sociedad debemos empezar a partir y debemos empezar a transformar. Porque si nosotros seguimos juzgando y nos seguimos viendo a los niños, ay, no, es que tiene algo, está enfermo. No, no están enfermos, tienen una condición que si tú la logras entender, te va a venir a ser un maestro espectacular de vida. Entonces es simplemente entender que nosotros no tenemos que cambiar a esos niños, ellos vienen a transformar la sociedad y ojalá nosotros como sociedad entendamos que somos los que debemos de ser más empáticos, crecer, verlos que ellos vienen a ser los maestros del amor, y una vez que nosotros entendamos esto, vamos a transformar nuestros corazones y a realmente hacer una sociedad bien inclusiva, ¿no? Porque no Así. se puede hablar de inclusión cuando nosotros todavía no estamos siendo, por ejemplo, a los niños que usan silla de ruedas, a los niños que no ven, a los niños que no escuchan, no los estamos incluyendo como sociedad. Bueno, Así. este espacio ahora es para ti, pero para que tú te despidas, yo estoy sumamente agradecida y agradezco a la gente que nos está escuchando. Ojalá que esto sea como
un granito de arena en esa empatía para que las personas empiecen a Claro. entender que tenemos que incluir más. Este espacio es para ti, mi Vero, que realmente para que te despidas, para Gracias. que... Gracias, amiga, por la invitación, por tomarme en cuenta. De verdad que no me lo esperaba cuando me dijiste que voy a estar invitada. Bueno, gracias por tenerme en cuenta y que espero que les sirva un poquito, porque son muchas cosas, ¿no? De la experiencia de mi vida, de lo que me ha tocado vivir. Y pues sí, lo único sí que me encantaría de la sociedad para que de repente tuvieran mayor conocimiento. Justo estaba hablando con una amiga que decía, yo tengo una niña autista y cuando ella está haciendo una pataleta, entre comillas, pataleta en la calle, la gente lo que le dice es, ay, levanta a esa niña, está malcriada. Y ella dice, es que no es malcriada, es su condición y la manera en que su cerebro procesa la información que percibe de afuera y la sociedad juzga. Entonces ella dice, a mí me encantaría que la gente tuviera mayor conocimiento, en este caso ella dice del autismo, y en general deberían tener mayor conocimiento de todo lo que son discapacidades y ser más empáticos con los papás, ¿no? O sea, que cuando lo vean no digan, ay, mira, pobrecito, ay, que no sabe hacerlo, qué sé yo, ¿no? Sino que al contrario, digan, bueno, sí, si te tengo que apoyar, empujar, abrirte la puerta, no sé qué, es como empatía, es lo único que yo pido que se tenga y pues sí, un poco más de conocimiento para no estar juzgando sin saber. Pero bueno, no, encantada, encantada de tu espacio para un poquito hablar. Si no me paras, aquí sigo hablando. No, tú sabes que nosotros somos de las que Sí, no hablamos, sé. podemos hablar hasta, no sé, Mil horas, sí. medianoche, aquí nos da tranquilísimo en una Sí. sentada. Aquí podemos estar ahora echando cuentos, pues. Empezamos con un tema y terminamos con otro, pero eso es lo importante. Sí, bueno, y ya, bueno, esta mujer que no solamente canta bellísimo, Ay, canta hermosa, canta como un ángel. Tú cantas mejor que yo. No, no, canta lindísimo, no, y realmente yo sé que Dios tiene unos regalos tan preciosos para cada uno de nosotros. El Padre Celestial tiene a veces grandes regalos de donde uno menos lo espera. Y tú eres uno de esos regalos inesperados. Te agradezco muchísimo, Vero, por este espacio, por este momento. Y bueno, de verdad te doy mil bendiciones para ti, para Jan, para Inmita, para Igual. Sofía, porque realmente son una familia que realmente tiene mucho, mucho que enseñar, mucho que dar. Y por eso te invité, porque hay historias, y esto se trata de este espacio, ¿no? De que todos nos vayamos uniendo en historias que de repente esa historia puede servirle a otros y puede decir, ah, no estoy sola, ¿no? Porque a veces cuando tú estás en esto de ser mamá, dices, ay, y a mí nada más me pasa esto, ¿no? Solamente Ay, yo sí. que me siento así. Entonces, bueno, te agradezco muchísimo porque sé que esta historia tuya va a ser, ya bueno, ya se escucha por ahí en Mita, por Ya ahí. llegó mamá. Ya te estoy Ya llegó llamando, ya mamá. digo, epa, ya te presté mucho, ya te presté Mucho, mucho. bueno, ya, mamá, llegó mi tiempo, llegó mi tiempo. Sí, bueno, te Sí, agradezco muchísimo, Vero, y agradezco a la gente que nos está escuchando, que le den a suscribir, que le den like, y sobre todo que esto seamos una sociedad mucho más empática, mucho más amable con aquellos que están teniendo algo diferente que nosotros, a veces aun cuando nuestra ignorancia no nos permite entenderlo, nuestro corazón sí lo haga. Sí, cuando el corazón la mente se cierra, no importa que la mente se cierre, pero permitamos que el corazón sí se abra. Te agradezco, Vero, muchísimas gracias. Dile a Mita que gracias por prestarte un ratito. Un ratico de su tiempo, porque el tiempo es de ella reclama. Sí. Bueno, muchísimas gracias. A ti, amiga. Hasta una nueva oportunidad porque sé que, bueno, hay muchísimo que hablar.